Buenos días. Nuestra entrevista de hoy versará acerca de las últimas filtraciones de la regulación de los centros de internamiento de extranjeros que van a llegar a la luz próximamente. Tenemos con nosotros hoy a Alejandra Calvo, perteneciente a la comisión Cerremos los CIEs de Ferrocarril Clandestino. Buenos días, Alejandra. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, ¿quiénes sois exactamente en Ferrocarril Clandestino? Pues Ferrocarril Clandestino somos una red mestiza que trabaja a nivel metropolitano aquí en Madrid y que aúna muchísimas asociaciones que tienen como base amplia la reivindicación del derecho a la libre circulación de personas y a la no criminalización, ¿no? Ferrocarril Clandestino está compuesto por personas con papeles, sin papeles, personas que tienen permiso de residencia, ¿no?, con diferentes estatus de ciudadanía, que nos reunimos para luchar contra la ley de extranjería. Centros de internamiento de extranjeros. ¿Nos puedes introducir un poco a la realidad de estos sitios? Pues en concreto desde la Comisión Cerremos los CIEs de Ferrocarril Clandestino trabajamos en el CIE de Aluche, en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche. Los centros de internamiento de extranjeros son instituciones de carácter no penitenciario, es decir, que no son como prisiones, en las que sí se priva de libertad a personas precisamente por no tener papeles. Digamos que son una institución administrativa en la que sí se priva de libertad por no tener regularizada la situación de ciudadanía. ¿Y cómo llega una persona a estar integrada en estos centros? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, pues para ser interno o interna de un centro de internamiento de extranjeros, la condición máxima, por supuesto, es no tener papeles. Supuestamente, y aquí vamos a la ley lo que dice es que los CIEs deben de... Perdón, a ver. Los CIEs son una institución que priva de libertad ante el riesgo de que una persona con una orden de expulsión abierta, es decir, con una orden de expulsión en curso, pueda fugarse. La realidad desde nuestro punto de vista es bien diferente, porque cuando un juez en una detención y dictando con respecto a la orden de expulsión en concreto de una persona, dictamina el internamiento o no de un CIE, según nuestra experiencia, las causas reales son mucho más arbitrarias y tienen que ver muchas veces pues, con si hay o no plazas en el centro de internamiento que corresponda, ideología de este juez, ideología del comisario, de los propios agentes del orden que han detenido a la persona, etc. Entonces, desde nuestro punto de vista, todas estas condiciones de arbitrariedad contribuyen, o sea, que la realidad no es que esa persona se pueda fugar, sino que la realidad es que a esa persona hay que controlarla. Y los CIE son un elemento más en el sistema de fronteras de control. ¿A qué te refieres exactamente con situación de control? Pues vamos a ver, si vamos a las estadísticas, según el trabajo que nosotros, o por lo menos el trabajo que hacemos con las personas internos e internas en el CIE, lo que desprenden las estadísticas es que no se deporta a la mayoría de las personas que pasan por el CIE. Entonces, es decir, que esa institución, teniendo en cuenta la ley que la regula, no cumple con los objetivos, porque los objetivos del CIE es internar a las personas antes de ser deportadas. Según los datos que nosotras manejamos, entre el 30 y el 40% de las personas que pasan por un CIE son deportadas, es decir, ni siquiera la mitad de las personas. Con lo cual, nuestra interpretación de a qué sirven los CIE es a controlar a las personas y a despojarlas de su estatus de ciudadanía y del ejercicio de sus derechos sociopolíticos y más básicos. Es decir, y pongo un ejemplo, si tú vas por la calle, no tienes la situación de ciudadanía regularizada, es decir, no tienes papeles, te detienen, tienes una orden de expulsión abierta y el juez, por procedimientos varios judiciales que ahora no vienen al caso, determina internamiento. Tú entras en el centro de internamiento de extranjeros con las condiciones que existen en el centro de internamiento de extranjeros y estás privado o privada de libertad durante 60 días. Después de lo cual, en la mayoría de los casos, vuelves a la calle, pero en una situación de irregularidad mucho mayor, con muchas menos probabilidades de regularizar tu situación
y después de haber pasado una experiencia traumática de privación de libertad y de trato racista, clasista, etcétera, por parte de las autoridades. Cuando tú vuelves a la calle, el problema que hay es que no ejerces tus derechos de la manera que correspondería a cualquier ciudadano o ciudadana, sino que te autocontrolas, digamos, expresas en tu vivir, en la manera en que vives, expresas ese control que se ha ejercido sobre ti, privándote pues, desde reclamar condiciones dignas en el ámbito laboral hasta estar privado de la libre circulación por la calle y tener miedo de bajar a la frutería, algo que para ti y para mí pues es muy normal, ¿no? O sea, que el objetivo de las autoridades es buscar el control de la gente y que estas personas asuman, que interioricen de alguna manera su privación de derechos y... No de las autoridades policiales en concreto, que sí funcionan en base a esta cultura del control que se ejerce desde las autoridades políticas, pero sí el sistema de fronteras que establece la Unión Europea, que consiste básicamente en regular los flujos de migración en base a las necesidades económicas del mercado. Lo cual quiere decir que si hay un momento de bonanza económica en la que es necesario, por poner un ejemplo, el caso español, con una pirámide de población muy envejecida y hace falta mucha gente para cuidar a mayores, entonces sí entran muchas inmigrantes a que vayan a establecer estos cuidados, ¿no? Entonces, de ahí vienen las grandes regularizaciones de 2001, ¿no? Que sí necesitamos mano de obra para la construcción, para el campo, para los cuidados que las mujeres ya no ejercemos en el país, etcétera. Entonces, ahí sí se regularizan. Ahora, cuando hay un momento de crisis económica en el cual no se necesita más mano de obra, entonces se establece el frenazo de flujos migratorios y esto hace que se expulse a muchas personas que no tienen regularizada su situación. Alejandra, nos has dicho que los CIEs están subordinados por una directiva europea. ¿De qué depende el funcionamiento de los CIEs? Pues, como tú bien dices, los CIEs están regulados por una directiva europea que se va actualizando. La última es la de 2008, la llamada Directiva de la Vergüenza, que establece, por ejemplo, digamos que son directivas para que los Estados regulen a su vez a nivel nacional, ¿no? La directiva europea, que ahora mismo regula los centros de internamiento de extranjeros y el sistema de fronteras en general, porque también todo el control de fronteras, las agencias conjuntas, el intercambio de datos vulnerando totalmente la privacidad y una serie de dispositivos en aras del control de los flujos migratorios, lo que determina son condiciones máximas dentro de las cuales los Estados legislan. Por ejemplo, ahora mismo el tiempo máximo de internamiento en un CIE a nivel europeo es de 6 meses. En España son 60 días, o sea, 3 meses. Hay en otros países que son más y en otros países que son menos. Pero básicamente lo que se está estableciendo es una regulación de los flujos en base a las necesidades económicas del mercado. Desde nuestro punto de vista, rechazamos totalmente la mercantilización de personas porque se está legislando en base a las necesidades de una élite determinada y no en base a las necesidades de la ciudadanía en conjunto, que es quien vota al fin y al cabo también. Entonces, hoy son los inmigrantes, pero desde nuestro punto de vista, como se está viendo ahora con el aumento de la precariedad en toda la población, mañana somos nosotras, si es que el mercado así lo exige. Entonces, nos negamos categóricamente a que se mercantilice a las personas. Las personas tienen que tener derecho a la libre circulación, al igual que lo tienen los bienes y el dinero, y a establecer su vida donde mejor crea, sobre todo si tenemos en cuenta que las desigualdades que instan a las personas a empezar un periplo migratorio tiene que ver con un sistema globalizado en el que las empresas, en nuestro caso españolas, tienen mucho que ver. Es decir, que Occidente tiene una responsabilidad en la pobreza de otros países que hace que haya flujos migratorios y que luego nosotros, cuando no nos interesa, los rechazamos. Hay una parte de la ciudadanía que estamos clamando contra esa ilegalidad y contra esa deshumanización de las personas, ¿no?